Hola, mi nombre es Antonio Sánchez Tirado, estudiante de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán. Yo les voy a hablar sobre el tema Hallmark of Cancer. También llamado en español los sellos distintivos del cáncer. Pues comprende 8 capacidades biológicas que adquiere una célula cancerosa durante el desarrollo de un tumor. El primero de estos, el mantenimiento de la señalización proliferativa, podría decirse que es el rasgo más importante de las células cancerosas. Esto va a implicar su capacidad para mantener la proliferación crónica. En tejidos normales se controlan cuidadosamente la producción y liberación de señales que van a promover el crecimiento. Estas pues instituyen la entrada de la célula y la progresión a través del ciclo celular y del crecimiento. A su vez van a actuar sobre lo que es la división celular. Esto para asegurar un control adecuado del número de células y por lo tanto el mantenimiento de la arquitectura normal y el funcionamiento normal del tejido. Las células cancerosas, al desregularizar estas señales, se convierten en dueñas de su propio destino, ya no dependen de señales que promuevan su proliferación. Estas pues surgen de otros lugares o de otras partes del cuerpo. Las señales habilitadoras son transmitidas por gran parte por los factores del crecimiento que se unen a los receptores de superficie celular. Estos normalmente contienen dominios de tirosinquinasa e intracelular. Las células cancerosas pueden adquirir la capacidad de mantener la señalización proliferativa de varias formas alternativas. Estas pueden producir ellas mismas los ligandos del factor del crecimiento, a lo que luego pueden responder mediante la coexpresión de los receptores afines, lo que pues da como resultado una estimulación proliferativa. Alternativamente, las células cancerosas pueden enviar señales para estimular la célula normal dentro del estroma, asociado al tumor de soporte, las cuales se corresponden entonces y suministran a las células cancerosas varios factores del crecimiento. Vamos a tener el evitar la supresión del crecimiento. Como ya sabemos, además de la capacidad característica de adquirir señales que estimulen el crecimiento, las células cancerosas también van a eludir los programas de señalización que normalmente operan para suprimir el crecimiento y la proliferación. Muchos de estos van a depender de lo que son genes supresores de tumores. Los dos principales genes supresores de tumores van a ser los que codifican las proteínas TP53 y los asociados a los retinoblastomas, los RB. Las proteínas RB integran señales de diversas fuentes extracelulares e intercelulares y en respuesta decide si una célula debe continuar o no su ciclo de crecimiento y división. Por tanto, las células cancerosas con defecto de RD, estas van a carecer de lo que son los servicios de guardián crítico en la progresión del ciclo celular. Su ausencia va a permitir lo que es una proliferación consistente en las células. Por parte del TP53 recibe la entrada al estrés y los sensores de anormalidades de la función dentro del sistema operativo intracelular. Si el grado de daño del genoma en la célula es excesivo o si los niveles de agrupación de nucleótidos o señales promueven el crecimiento o si se presenta una glucosa o una oxigenación insuficiente, TP53 va a detener lo que es la proliferación del ciclo celular hasta que haya una condición estable, una condición normal en esta célula. Alternativamente, ante las señales de alarma que indican un daño abrumador, un daño irreparable en la célula, el TP53 va a desencadenar la apoptosis o también llamada muerte celular programada. Por tercero, tenemos la resistencia a la muerte celular. Esta va a ser la capacidad del organismo para activar el programa de muerte celular apoptoide. Esta va a estar presente en la mayoría de células del organismo. Sus acciones en muchos, sino en todos los órganos multicelulares parecen reflejar la necesidad de eliminación de células aberrantes, las cuales pueden ser una amenaza para la integridad del organismo. La eludición de los circuitos de señalización que gobierna el programa apoptótico ha revelado que se desencadena la apoptosis en respuesta a diversas tensiones fisiológicas. Estas pues, se van a experimentar en los que son las células cancerosas en cursos de tumorogénesis.
o como terapia contra el cáncer. En las tensiones que induce la apoptosis se destaca el desequilibrio de la señalización, que resulta en niveles elevados de señalización oncogénica, y el daño al ADN. Los reguladores de la respuesta apoptótica se dividen en dos circuitos principalmente. Uno, que procesa señales extracelulares que inducen la muerte, que es el programa apoptóico extrínseco, y otro que detecta e integra la variedad de señales de origen intracelular. Este sería el programa intrínseco. Cada uno de estos circuitos culmina en la activación de proteasa que procede a iniciar la apoptosis a través de una cascada de proteasa. Durante la fase inicial, una célula apoptóica se desmonta progresivamente, luego se consume tanto por las células vecinas como las células fagocitarias especializadas. Actualmente, el programa apoptóico intrínseco está más implicado en la barrera que sirve para bloquear la patogenia del cáncer. Como cuarto, tenemos la habilitación de la inmortalidad replicativa. Las células cancerosas requieren un potencial replicativo ilimitado para generar tumores macroscópicos. Esta, a diferencia de las células normales del organismo, las cuales solo pueden atravesar un número limitado de ciclos sucesivos del crecimiento y de la división celular. La alimentación se va a asociar a dos barreras de proliferación, que es la senecia replicativa. Esta va a ser una entrada típica e irreversible en un estado no proliferativo, y la crisis, que esto implica una muerte celular. Los ciclos repetidos de división celular conducen primero a la inducción de la senecia replicativa, y luego, para aquellas células que logran superar la primera barrera, o sea, la senecia, van a pasar a la fase de crisis, en la que la gran mayoría de las células de esta población muere. En raras ocasiones hay células que emergen de la crisis y exhiben un potencial replicativo ilimitado. A estas células se les va a denominar inmortalización, esa transición. La longitud del ADN telomérico en una célula dicta cuántas generaciones sucesivas de células pueden atravesar su progenie. La crisis, por el contrario, se ha relacionado con una defensa contra el cáncer crucial, y esta se utiliza para impedir el crecimiento de clones de células preneoplásicas y neoplásicas. La eventual inmortalización de células variantes rara vez proceden a formar algún tipo de tumor. Estas pues se han atribuido a la capacidad de mantener el ADN telomérico una longitud suficiente para evitar evitar la crisis. O como quinto vamos a tener la inducción de la angiogénesis. Como casi todos los tejidos, los tumores requieren sustento de nutrientes y de oxígeno, así como la capacidad de evacuar desechos metabólicos y el dióxido de carbono. Esto se va a lograr mediante la neovasculatura inducida por la angiogénesis. En los adultos, como parte de procesos fisiológicos como la cicatrización y los ciclos reproductivos femeninos, la angiogénesis se activa, pero esta va a ser una activación solo de manera transitoria. Por el contrario, durante los tumores, un interruptor angiogénico casi siempre se activa y permanece encendido, lo cual hace que la vasculatura normalmente inactiva brote continuamente nuevos vasos que van a ayudar a sostener el crecimiento de este tumor. El cambio angiogénico se rige por factores de contrapeso que inducen o se oponen a la angiogénesis. Por el lado de los factores que inducen tenemos el crecimiento endotelial vascular A o B, E, G, F, A y la trombospondina 1, estas respectivamente. La expresión del GBEGF pueden regular positivamente con la hipoxia y con la señalización oncogénica. Los vasos sanguíneos producidos dentro de una tumoración por mezcla desequilibrada de señales proangiogénicas son típicamente aberrantes. La neovasculatura tumoral está marcada por un brote papilar precoz, una ramificación excesiva, contorneada de los vasos distorsionados, agrandados, flujo sanguíneo errático, microhemorragias que conducen a fuga de plasma hacia el parénquima tisular y niveles anormales de proliferación y apoptosis celular endotelial. Como efecto vamos a tener la activación de la invasión y de la metástasis. El proceso de múltiples pasos de invasión y metástasis se ha descrito como una secuencia de pasos discretos
Estos a menudo se denominan cascada de invasión metástasis. Esta representación describe una sucesión de cambios biológicos celulares que comienzan con la invasión local del tumor primario, luego la intravasación de las células cancerosas a los vasos sanguíneos y a los vasos linfáticos cercanos. Después tenemos el tránsito de estas células a través del sistema linfático y hematógeno, seguido del escape de las células cancerosas desde la luz de dichos vasos hacia el parénquima de tejidos distantes, algo que se llama extravasación. La formación de pequeños nidos de células cancerosas y finalmente el crecimiento de lesiones micrometastásicas en tumores macroscópicos y este último paso se va a denominar colonización. Durante la progresión maligna de los carcinomas, las células neoplásicas típicamente desarrollan alteraciones en su forma, así como en la unión con otras células. La alteración mejor caracterizada implica la pérdida de las células del carcinoma de caderina, que es una molécula clave de la adhesión de las células epiteliales. La regulación negativa observada con frecuencia y la inactivación mutacional ocasional del gen que codifica la E-caderina, CDH1, en carcinoma humano proporciona un fuerte apoyo en su papel para lo que es la invasión y la metástasis. Como séptimo vamos a tener la reprogramación del metabolismo energético. La proliferación celular crónica, a menudo incontrolada, que representa la esencia de la enfermedad neoplásica, implica no solo el control de la desregularización de la proliferación celular, sino también corresponde a ajustes metabólicos energéticos para impulsar el crecimiento y la división celular. Otto Warburg observó por primera vez una característica anómala del metabolismo energético de las células cancerosas. Incluso en presencia de oxígeno, las células cancerosas pueden reprogramar su metabolismo de la glucosa y por lo tanto su producción de energía, lo que lleva a un estado que se ha denominado glucólisis anaerobia. Una característica clave de la glucólisis anaerobia es la regulación positiva de los transportadores de glucosa, en particular GLUT1, que aumenta sustancialmente la importación de glucosa al citoplasma. Esta dependencia de la glucólisis puede acentuarse aún más bajo las condiciones hipóxicas en las que operan dentro de muchos tumores. Por tanto, las oncoproteínas RAS, como la hipoxia, pueden aumentar la forma independiente de los niveles del factor inducible de la hipoxia, 1-alfa, y los factores de transcripción de respuesta de hipoxia 2-alfa, que a su vez regulan el alza de la glucólisis. Por último, tenemos el octavo sello, el cual es evadir la destrucción inmunológica. El octavo sello refleja el papel que juega el sistema inmunológico para antagonizar la formación y la progresión de los tumores. Una teoría de larga data de vigilancia inmunológica postuló que las células y los tejidos son monitoreados constantemente por el sistema inmunológico. Este siempre va a estar alerta y dicha vigilancia inmunológica es responsable de reconocer y eliminar la mayoría de las células cancerosas incipientes, por lo tanto, eliminar los tumores incipientes. El papel de la monitorización inmunológica defectuosa parece estar validado por el aumento de ciertos cánceres en individuos inmunodeprimidos. Sin embargo, la gran mayoría de estos cánceres son inducidos por virus, los cuales surgen en gran parte por del control de cánceres. Normalmente depende de la reducción de la carga viral en el individuo infectado, en parte mediante la eliminación de las células infectadas por el virus. Cuando se evalúa el desarrollo de tumores inducidos por carcinógenos en ratones modificados genéticamente, esto para ser deficientes en varios componentes del sistema inmunológico, y se observó que los tumores surgían más frecuente o crecían más rápidamente en ratones con inmunodeficientes en relación con el control de ratones inmunocompetentes. Ciertamente, el equilibrio y la importancia relativa de sus respectivas contribuciones a la patogénesis de la enfermedad
varían entre los tipos de cáncer y algunas características pueden estar ausentes o ser menos importantes en algunos tipos. Aún así, hay razones para postular su generalidad y, por lo tanto, su aplicabilidad para comprender la biología del cáncer.